La dama de la vela. Una de las leyendas más famosas de Argentina transcurre en la ciudad de Corrientes, donde es muy conocido el Colegio Juan Pujol, mismo que fue construido donde antes se levantaba una hermosa casa solariega. Aquí, los vigilantes nocturnos cuentan que han visto el fantasma de una hermosa mujer vagando por los pasillos. La aparición porta una expresión melancólica en su delicado rostro. Viste un largo camisón con encajes blancos y trae puesta encima una capa de color carmín. Lleva entre sus manos una vela encendida, que con su luz del más allá alumbra la tenebrosa silueta de la doncella. Se dice que está pagando una penitencia, y que no puede descansar en paz por lo infeliz que fue en vida. Su historia se remonta a muchos años atrás, cuando la escuela era todavía una lujosa residencia. En ella habitaba una familia muy importante y adinerada, con la mejor reputación en la ciudad. La muchacha era la hija menor de sus padres, quienes le habían prohibido relacionarse con los hombres hasta que hubiera sido debidamente presentada en sociedad. De alguna manera, la joven conoció a un apuesto militar que se quedó prendado de ella al instante. Burlando la vigilancia de sus padres y de sus celosos hermanos mayores, consiguió cortejarla y enamorarla a base de mentiras. Él le prometió jurándole amor eterno y prometiéndole que se casarían tan pronto volviera de su regimiento. Así pasaron una noche juntos, tras la cual el militar se marchó por largos meses, solo para olvidar su promesa y terminar casándose con una mujer de gran fortuna. Al enterarse de esto, la jovencita sintió que quería morir, y más aún, al darse cuenta de que se había quedado embarazada. En aquel tiempo, convertirse en madre soltera era lo peor que le podía ocurrir a una señorita de la alta sociedad. Como castigo por su comportamiento, sus hermanos decidieron encerrarla en una habitación secreta de la casa, donde solo le daban de comer una vez al día y no podía ver la luz del sol. Lo único con lo que contaba para alumbrarse y obtener un poco de calor eran 3 velas semanales que le pasaban por un pequeño agujero, y las cuales no eran suficientes para soportar el encierro. Finalmente, nació su bebé, pero los hermanos se lo arrebataron y no pudo saber qué fue de él. La muchacha fue envejeciendo y debilitándose, presa de la tristeza, hasta que un día no volvió a abrir más los ojos. Había fallecido, pero su espíritu jamás podría abandonar aquel lugar. Desde entonces, se cuenta que no para de deambular sosteniendo siempre una vela a donde quiera que va. Se cree que solo podrá encontrar el descanso eterno cuando alguien se apiade de ella y se acerque para soplar la veladora. Pero ¿quién podría atreverse a hacer una hazaña semejante? ¿Quién sería tan valiente y compasivo como para animarse a poner fin a su sufrimiento? Tal vez sigan pasando muchos años, décadas, hasta que esa joven tan desgraciada por la vida misma pueda encontrar la luz que tanto necesita. El hombre sin párpados. El cielo acababa de oscurecerse sobre la ciudad de Buenos Aires. Mauricio cerró la tienda como de costumbre y se dirigió caminando a casa, listo para cenar y olvidarse del mundo. La calle estaba solitaria, nada extraño en aquel barrio. De pronto, por el rabillo del ojo, alcanzó a distinguir la silueta de un hombre que había aparecido de manera repentina. El desconocido, al parecer, lo estaba mirando y caminaba a muy poca distancia de él. Pero qué imbécil, pensó para sí, algo nervioso. ¿Por qué me está siguiendo? ¿Qué es lo que quiere de mí? No parecía que fuera un asaltante a juzgar por la manera formal en la que estaba vestido, pero uno nunca podía saber. Mauricio cruzó una calle con la esperanza de perderlo, pero para su sorpresa, el sujeto lo siguió. Intentó acelerar el paso, pero él seguía detrás. Justo cuando estaba a punto de llegar a su casa, decidió darse la vuelta y encararlo. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Me quieres robar o qué mierda? Deja de seguirme. Eres un hijo de... De pronto, antes de poder terminar con lo que estaba diciendo, se quedó helado. El hombre yacía de pie frente a él, sin reaccionar en lo absoluto. Sí,
Se veía como cualquier otro sujeto común y corriente, al que podrías encontrarte en la calle, pero lo miraba de una manera que le helaba la sangre, con los ojos muy abiertos. Había algo distinto en él, algo que no encajaba. Entonces se dio cuenta. No tenía párpados. Presa de un miedo terrible, Mauricio echó a correr y se encerró en su casa. Afortunadamente, no lo había seguido. Sin embargo, no pudo dejar de pensar en ese encuentro escalofriante durante días. Se sorprendió mucho cuando, al contar su experiencia en un foro de internet, se dio cuenta de que no había sido la única persona que había visto al hombre sin párpados. De hecho, muchos usuarios le comentaron que se trataba de una aparición muy común en Buenos Aires. Casi siempre salía de noche, aunque podía hacerse presente en cualquier momento del día. Algunos afirmaban que su falta de párpados era un defecto de nacimiento, algo por lo cual sus padres lo habían rechazado desde pequeño, pensando que era hijo del diablo. Otros aseguraban que se los habían arrancado en una ceremonia vudú, y que desde entonces él vagaba con tristeza, buscando al responsable, y paralizando con su mirada a quienes se cruzaran en su camino. Para colmo, no todos lo podían ver, solo las personas que él mismo escogía, y lo peor, ocurría una vez que elegía a alguien, normalmente, volvía loca a esa persona hasta forzarla a terminar con su vida, o atraía mala suerte al aparecerse en los lugares a los que iba, en su oficina, en su casa, donde fuera. Mauricio sudó frío al leer esta información, sintió una presencia. Volteó lentamente hacia la puerta de su habitación y allí estaba él, observándolo. Era el hombre sin párpados. Si vives en la capital de Argentina o tienes planeado viajar pronto, mejor cuídate cuando salgas a la calle. No te gustaría encontrarte con él. La viuda de los campos. Era una noche cálida y apacible, cuando Ernesto, un acaudalado hacendado de la Patagonia, salió a dar una vuelta en su caballo para revisar sus tierras. Lo único que se escuchaba en medio del paisaje eran las pisadas del equino y su propia respiración. Nadie se atrevía a ir a robar sus cultivos desde que comenzó a hacer aquellas rondas nocturnas. De pronto, Ernesto escuchó un ruido que lo sobresaltó, pero cuando se dio la vuelta, no encontró a nadie. Qué raro, pensó, juraría que... No le dio tiempo de seguir el hilo de sus pensamientos, pues de pronto, sintió unos brazos helados que lo abrazaban por la espalda, y cuando miró por encima de su hombro, se encontró con la esquelética figura de una mujer vestida de negro, y con un tupido velo que ocultaba su rostro a través del encaje. Sus ojos refulgían como dos brasas de fuego, iluminando una cara que era de puro hueso. Ernesto soltó un alarido de horror. Su caballo se encabritó y lo último que vio antes de caer y perder la conciencia fue la silueta de aquella aparición flotando por encima de su cabeza. A la mañana siguiente, el hombre se despertó en su habitación con la frente vendada. Su capataz lo había encontrado inconsciente en medio del campo de madrugada, por lo que había ido rápidamente en busca de ayuda para trasladarlo a la casa. Don Jorge se sintió muy aliviado al ver que por fin había despertado. Vaya susto fue el que nos dio, ya ve por qué le advertí que no saliera a cabalgar de noche, jefe, el campo es muy peligroso. No fue el campo, replicó Ernesto. Me pareció ver a una mujer sentada en mi caballo, salió de la nada. Esa, jefe, es la viuda, y siempre se aparece a los hombres que andan solos de noche. ¿De qué hablas? Como que una viuda en mi campo. No es como tal que habite en su campo, verá, muchos años atrás, se dice que habitaba en Argentina una hermosa mujer que había encontrado al hombre de su vida. Los dos estaban muy enamorados y se casaron para vivir felices, y así lo hicieron por un tiempo, hasta que el esposo de la muchacha falleció, a causa de una misteriosa enfermedad, y ella sintió tanta pena, que se dejó morir consumida por la tristeza. Ernesto no daba crédito a lo que estaba escuchando, mientras el capataz siguió con la historia. Dicen que desde entonces, la viuda
No puede descansar en paz y sigue buscando en este plano al hombre que alguna vez amó. Es por eso que intercepta a cada jinete o caminante que encuentra solo por el camino. Siempre los abraza para comprobar que son la persona a la que busca. Pero cuando se da cuenta de que no es así, una furia terrible se apodera de ella y casi nunca hay salvación para su víctima. Usted ha tenido mucha suerte. Si la viuda lo encuentra de nuevo, podría no dejarlo escapar. Desde aquel día, Ernesto dejó de salir al campo por las noches, traumatizado por aquel encuentro sobrenatural. Si de algo estaba seguro, era que no quería volver a ver a esa mujer, ese espíritu, mejor conocido como la viuda. El ahorcado de Chacarita. Una de las leyendas más tenebrosas de Buenos Aires habla de la existencia de un ánima en pena poco convencional, que se aparece a los incautos en las inmediaciones del cementerio. Lo más común es que se haga visible cada jueves de luna llena, colgado macabramente desde las ramas de un árbol al lado de uno de los muros del Camposanto, sobre la calle Jorge Newbery, y a poca distancia de la intersección de las vías del tren. Se trata del ahorcado de Chacarita, un hombre abominable, cuya piel permanece en eterna descomposición, y el cual es de una palidez tan enfermiza, que el solo hecho de mirarlo provoca que a uno se le hiele la sangre. Muchos son los testigos que han afirmado verlo en distintas ocasiones, aunque lo cierto es que nadie sabe quién es a ciencia cierta, ni cómo llegó ahí. Lo único seguro es que a causa de su muerte tan violenta y llena de dolor, está destinado a seguir en nuestro plano sin encontrar la paz. Yo lo vi una noche, cuando volvía de mi trabajo en el Bandi, afirma Marcos, uno de los testigos del ahorcado. Me quedé muy impresionado. Lo más extraño fue que nadie más en el transporte reaccionó. Era como si solo yo pudiera verlo, y justo cuando estaba a punto de llamar a la policía para reportarlo, volví a mirar y había desaparecido. Sara, una universitaria que también presenció al fantasma, recuerda el incidente con terror. Estaba volviendo de la facultad y me preparaba para tomar el colectivo, como todos los jueves en la noche, cuando lo vi colgando. Relata Sara. Lo más espeluznante fue que podía ver a través de su cuerpo. Además, tenía los ojos abiertos y con la mirada perdida. Por un instante creí que me estaba observando a mí. Germán, un joven más escéptico, narró la experiencia de uno de sus familiares. Yo jamás he visto al famoso ahorcado de Chacarita, pero uno de mis tíos dice que él sí, se cruzó con él hace más de 50 años, cuando todavía era un muchacho joven. Según él, se trata de uno de los pasajeros que venían a bordo del tren antes de aquel entonces, y que cayó víctima de una fiebre mortal. Como estaba desahuciado, prefirió suicidarse antes de morir como un miserable, pero yo no sé si creerle. De acuerdo con los registros históricos, en 1871 la ciudad de Buenos Aires sufrió una epidemia de fiebre amarilla, el cual era un padecimiento mortal para la época. Es muy probable que esta última versión sea cierta, aunque hay quienes dicen que el ahorcado acabó con su vida porque no pudo soportar la muerte de un ser querido. Sean cuales hayan sido sus circunstancias, hasta el momento se sigue apareciendo al lado del cementerio, asustando a los incrédulos con la expresión fantasmagórica de su rostro. Si alguna vez visitas la capital de Argentina y pasas por la Chacarita, será mejor que no te fijes demasiado. No vaya a ser que lo veas tú también. Galerías Pacífico. En 1990, cuando la construcción de Galerías Pacífico estaba siendo remodelada, para convertirse en el hermoso centro comercial que es hoy en día, los trabajadores de la construcción descubrieron 15 celdas pequeñas, con nombres y oraciones rayados en las paredes. Los trabajadores informaron a su líder sindical, quien hizo un llamamiento oficial al gobierno para solicitar una investigación del descubrimiento. En ese momento,
Los funcionarios de la ciudad confirmaron algo espeluznante. Durante los años de dictadura allí se había instalado el siniestro Centro Clandestino de Detención y Exterminio, o por su abreviación, el CCDE. Un juez ordenó una inspección. Según el periódico La Mañana, el día en que se realizaría dicha inspección, el sótano se inundó con aceite de las calderas, destruyendo la evidencia. El mismo juez desestimó la investigación, alegando que no había pruebas para investigar, y la remodelación del edificio continuó como antes. Los indultos oficiales del entonces presidente, Carlos Menem, aseguraron que ningún exoficial que trabajara en la prisión clandestina sería ajusticiado. Con la evidencia destruida y la investigación obstruida, la oscura historia de Galerías Pacífico nunca recibió demasiada atención. Sin embargo, el caso volvió a surgir en 1994, cuando el camarógrafo de televisión portugués, Arturo Santana, fue a filmar un spot publicitario para el centro comercial. Anteriormente había testificado que mientras trabajaba en Buenos Aires en 1976, había sido encapuchado, esposado, secuestrado en la calle y obligado a subir a un Ford Falcón, el auto favorito del régimen militar. Procedieron a encerrarlo en un sótano húmedo en algún lugar del ahora centro comercial, durante lo que fueron 5 días. Aunque trató de reprimir el terrible recuerdo, se acordó de algunos detalles, como que había compartido la celda con un español, un italiano y un argentino de Córdoba. Cuando regresó a Buenos Aires con su equipo para filmar el centro comercial, tomó la escalera mecánica al nivel inferior en Galerías Pacífico y comenzó a tener una sensación extraña. Mientras miraba detrás de la cámara, reconoció baldosas distintas y lejanamente familiares en el suelo. Y de repente, se echó a temblar. Era ese el mismo lugar donde había sido detenido en 1976 antes de ser transportado a otro campo de tortura. Otros hombres encarcelados y que luego recuperaron la libertad, como Miguel Lamota, Miguel Ángel Prado y Juan Carlos Comínguez, tampoco supieron en dónde habían sido retenidos en su momento, ya que el modus operandi del gobierno militar era vendar a los detenidos al instante de su captura. Santana exigió a las autoridades que se colocara al menos una placa para reconocer los crímenes cometidos en el lugar. Es un edificio emblemático, donde las personas pasean cómodamente, comen, beben, se ríen, disfrutan de un paraíso de consumo cuando allí abajo era un infierno, declaró ante los medios. El centro comercial nunca ha tenido interés en resaltar esta parte oscura de la historia del hermoso edificio. No obstante, se dice que por la noche, desde el sótano de las Galerías Pacífico, cuando la muchedumbre se va, las corrientes frías sobrepasan a los visitantes, y estos pueden sentir la triste y pesada presencia de aquellos que se suponía perdían la vida en la ahora animada meca de las compras de Buenos Aires.